Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sesión 5.2, la integral definida del libro de James Stewart, Cálculo de una variable, séptima edición, trascendentes tempranas. El ejercicio es el número 13 de la página 383. Dice así el ejercicio: si tiene un SAC, sistema algebraico computarizado, que evalúe las aproximaciones con los puntos medios y trace los rectángulos correspondientes, en Maple o Maple use los comandos de Riemann-Zurn o Mirrorbox y Mirrorbox. Compruebe la respuesta del ejercicio 11 e ilustre con una gráfica. Después repita con n igual a 10 y n igual a 20. El ejercicio 11, recordemos que es la integral de 0 a 2 de x sobre x más 1 por dx para n igual a 5. Vamos a hacer el ejercicio utilizando el programa Maple o Maple. Aquí ya tenemos el programa abierto, Maple. Se espera una cantidad de iconos. Buscamos el icono correspondiente a cálculo. Oprimo cálculo. ¿Dónde quiero abrir la nueva hoja de trabajo? Aceptar. Vamos a aceptar. Se despliega un menú. Buscamos el cálculo integral. La carpeta de cálculo integral, la cual contiene varios archivos. Voy por aceptar nuevamente. Y buscamos dentro de la cantidad de archivos que tiene cálculo integral, sumas de Riemann. Me desplazo con la barra de la derecha. Y aquí aparece sumas de Riemann. Aceptar nuevamente. Aquí da la definición de qué es la suma de Riemann. Aparece la definición. Me desplazo con la barra a la derecha. Y aquí hay un ejemplo resuelto para coseno de x. Dan el dominio y el rango de la función. El dominio corresponde a los límites de integración y el rango corresponde al valor de y. ¿Qué tanto vamos a graficar con respecto al eje y? Y aquí aparecen los rectángulos que van de 0 hasta 20. Aquí hay varios ejemplos. El ejemplo 1 corresponde a coseno de x. Ejemplo 2 corresponde a seno de x. El ejemplo 3 corresponde a y igual a x. El ejemplo 4 corresponde a x cuadrado. El ejemplo 5 corresponde a Euler elevado a la x más 1 medio menos 3. El ejemplo 6 corresponde a seno de 1 sobre x cuadrado más 1 tercio. Vamos a hacer nuestro ejercicio, que corresponde a la integral de 0 a 2 de x sobre x más 1. Me posiciono en cualquier ejemplo, no importa en cuál. Y aquí aparece abajo los diferentes tipos de sumas, ¿sí? Por encima, upper, por debajo, lower, left a la izquierda, right a la derecha y midpoint, puntos medios. Le damos puntos medios y vamos aquí a modificar la función y igual a de x. Aquí colocamos la función correspondiente a x sobre x más 1. Borramos esa expresión y colocamos x sobre x más 1. El dominio de la función va de 0 a 2, que son los límites de integración. A corresponde a 0, colocamos el menos 1, colocamos el 0,
Y la siguiente caja corresponde al límite superior, que sería el 2. Borramos el 1 y colocamos el 2. Ahora vamos a modificar el rango. Es el valor del eje Y, que va de 0 a 1. El 0 se deja quieto y el 1.5 se borra y colocamos 1. Y modificamos el número rectángulo que corresponde a 5. Aquí aparece entonces la integral calculada con 5 particiones, n igual a 5. 0.90714 es la integral con 5 particiones. Ahora vamos a hacerla con 10. Simplemente modificamos la n por 10. Me desplazo con la barrita que está en azul hacia la derecha y me ubico sobre el número 10. Y aquí aparece la integral de 0 a 2 con 10 particiones. 0.90286. Nuevamente me muevo hacia la derecha cuando n vale 20 y el valor correspondiente a la integral es de 0.90176 para 20 particiones. Así es que se resuelve un ejercicio utilizando Maple o Maple. Resumiendo, aquí tenemos para n igual a 5 la integral de 0 a 2 de x sobre x más 1 de x, aproximando a 4 decimales, es 0.9071 para 5 particiones o cuando n vale 5. Cuando n vale 10, la integral de 0 a 2 de x sobre x más 1 por dx es aproximadamente igual a 0.9029, aproximando a 4 decimales. Y finalmente, cuando n es igual a 20, la integral de 0 a 2 de x sobre x más 1 por dx es aproximadamente igual a 0.9018, tomando 20 particiones. Noten que a medida que aumento el número de rectángulos, la integral se aproxima a su valor real, que es 0.90139. Noten que estos valores se van aproximando a 0.90139. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.